Hiperborea Radio nos renovamos. Por ello cambiamos de logotipo para que nos ubiques más rápido. Síganos en las redes sociales y en las plataformas digitales como Hiperborea Radio, un lugar para ti. Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos. El día de hoy tenemos a un gran invitado que, vamos a hablar de identidad de marcas, emprendimientos, desarrollo personal, así que no te muevas. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperborea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio. Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar escuchando un episodio más de Tú no eres invisible. Les doy la más cordial bienvenida y como ya pudieron escuchar, tenemos a un gran invitado. Él es diseñador gráfico de profesión con especialización en identidad de marca, ha estudiado con diseñadores mexicanos de renombre, se ha desempeñado en empresas de talla internacional y desde el 2012 se ha desempeñado como consultor de identidad de marca para emprendimientos y empresas. A partir del 2018 ha impartido una serie de cursos, talleres y pláticas para emprendedores y empresas como Telmex, Coacheando, Coaches, Starting LATAM, entre otros. Además, es consultor del programa Cristian Cázares y los emprendedores que se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche por Metanoia Radio TV. Para mí es todo un gusto y un gran placer presentarles a Cristian Cázares desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido. Hola, Tisha. Muchas gracias por la invitación y por el recibimiento. Te agradezco mucho este espacio, la oportunidad de platicar contigo. Estoy muy contento y, gracias. No, al contrario, gracias a ti. De verdad que estaba yo analizando toda esta parte y créeme que eres la primera persona que viene con esta parte de identidad de marcas, que de hecho vamos a estar hablando de eso un poco también, pero me gustaría que empezáramos con... se me hace muy importante y siempre me ha dado curiosidad con todas las personas que dan ese primer paso ya a lo que es el emprendimiento. ¿Cómo decidiste a lo mejor tú ya hacer cosas totalmente diferentes a lo que tú estabas estudiando o lo que decidiste estudiar en ese momento, que era diseñador gráfico? Ok, pues mira, yo estudié diseño porque es una de las profesiones donde puedes desarrollar la creatividad. Uh-huh. Yo desde hace mucho tiempo me di cuenta que mi potencial o lo que más me gusta hacer es ser creativo. Tuve una banda de música, de pequeñito dibujaba mucho, hacía muchas cosas donde todo se relacionaba con la creatividad. Entonces, en el diseño encontré la oportunidad de hacer algo donde utilizara la creatividad y que además podía ser redituable, ¿no? O sea, es algo donde encontré que podía hacer negocio con lo que sabía hacer y con lo que me gustaba hacer. Ya en el diseño empecé a trabajar primero como empleado. Tuve la oportunidad de trabajar para una empresa que se llama Grupo Ovelar, es una empresa española, y ahí me desarrollé me desempeñaba como diseñador, pero cuando empecé a hacer freelance, me di cuenta que como que me faltaba algo más, como que el diseño me quedaba corto. Entonces, pues empecé a investigar. Yo digo que mi formación es
Pues totalmente autodidacta, porque lo que hago hoy en día, pues lo fui como descubriendo por pedacitos. Leía de algún tema, leía de otro, buscaba por aquí, buscaba por allá, y fui desarrollando este concepto de la identidad de marca. Precisamente porque como que el diseño no me daba todo lo que yo buscaba, y fui investigando eso. Ese es como la razón por la que llegué a hacer lo que estoy trabajando ahorita. Wow, fíjate que qué interesante es toda esta parte que nos estás comentando, y me gustaría que también nos dijeras qué es toda esta parte que abarca la identidad de marcas, porque bueno, vemos muchas personas que no sabemos qué es esa parte. Si nos puedes explicar un poquito más a detalle para ahora sí que ir un poquito más a profundidad y poder entender el concepto. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Creo que por donde podríamos empezar es entender un poco lo que es una marca. Antiguamente una marca era, por ejemplo, cuando marcaban el ganado con estos fierros que calentaban, uh-huh, y lo ponían en la piel de la vaquita o del toro, uh-huh, que daba una marca, ¿no? para diferenciar el ganado de cada ganadero. También es algo que hacían en la antigüedad, por ejemplo, los fenicios, los egipcios, todas estas culturas muy antiguas. De repente, pues los escultores hacían una vasija de barro y le ponían una marca, pues una cruz, un simbolito dibujado en el barro, para que se supiera quién hizo la vasija. Uh-huh. Eso es como una primera idea, un primer acercamiento de dónde viene el concepto de marca. Conforme vamos avanzando en la historia de la humanidad, se empezó a volver más complejo, y esas marcas se empezaron a convertir, esos símbolos gráficos que se usaban como una marca para marcar algún producto, para marcar algo de tu propiedad, se transformó en un logo, en un logotipo, y la marca se volvió un concepto más amplio. Una marca representa realidades complejas. Un ejemplo muy claro es de la Iglesia Católica. Uh-huh. La cruz de la Iglesia Católica, pues es 2 rayitas cruzadas, y tú ves esa cruz, inmediatamente sabes que representa la religión católica y todo lo que es la religión católica, ¿no? Las bodas, los bautizos, la iglesia, los sacerdotes, todo absolutamente lo que viene, lo que es la religión católica, simplemente con ver la crucecita. Eso es el concepto de la marca explicado con algo que no es una marca comercial. Entonces, todo ese universo de la religión católica es una marca, es un concepto. Tienes tú una idea cuando hablas de un católico, cuando hablas de la religión católica, todos tenemos una idea de lo que es, y eso es la marca. Entonces, el logotipo representa, es como la firma de la marca, es un simbolito gráfico que representa todo ese universo tan grande que puede ser una marca. Por ejemplo, si habláramos de Puma, la marca de los tenis, uh-huh, pues no solamente son tenis, ¿no? También es ropa, son mochilas, los puntos de venta que de repente son muy llamativos. Todo eso se representa con el logotipo, pero el logotipo no es la marca, sino es todo lo que se representa con la marca, y sobre todo es lo que tú piensas de esa marca. Esa idea que tú tienes de la marca, o sea, por ejemplo, si te digo Coca-Cola, lo que tú podrías pensar de Coca-Cola, esa es la marca, lo que tú tienes en la mente.
lo que te deja toda la experiencia de tomar la Coca-Cola, de comprar la Coca-Cola, toda esa experiencia que se queda en tu pensamiento, esa es la marca que está dejando la empresa aquí. Ahora, entendiendo lo que es la marca, la identidad de la marca es como la parte un poquito más tangible, mayormente es una parte gráfica, que es lo que se proyecta ese mensaje que te quiere dejar la empresa como marca en tu pensamiento. No sé si estoy siendo claro, si hasta aquí vamos bien, o te gustaría que aclarara algún concepto de los que mencioné. ¿Sabes qué me llama la atención a mí, por ejemplo, que dices esta parte de la identidad de marca? ¿Es como parecido o hay alguna diferencia cuando se habla de la marca personal? Que eso me imagino que la mayoría está como muy conectada más con esa palabra de marca personal. Ok. La marca de la que yo he estado hablando hasta este momento es una marca comercial. Okay. Que es sobre un producto, sobre un servicio, sobre una empresa, que es eso, ¿no? Es un producto, un servicio, una empresa. Pero cuando hablamos de persona, es diferente, porque pues es una persona con todo lo que lo hace ser una persona. No es un producto, no es un servicio, sino es todavía más complejo que un producto o un servicio. Aquí pasa algo bien curioso. La identidad de marca, lo que tratamos de hacer con la identidad de marca es darle una personalidad al producto o al servicio que queremos vender. Lo que tratamos es de humanizar este producto o este servicio con una personalidad. Y cuando es una persona, pues evidentemente ya tiene la personalidad. O sea, las marcas quieren ser como las personas. Por eso se vuelve un poco complejo hablar de marca personal, porque cuando dices marca personal, lo primero que la gente piensa es en un logotipo. Quiero mi marca personal y hacen un logotipo. Y eso no es la marca personal. El logotipo ayuda a la identificación de la marca personal, pero no es la marca personal. Una marca personal es el mensaje que tú dejas en tu público, la forma en la que quieres que te recuerden o lo que quieres que digan de ti cuando tú no estás. Eso es como una frase muy conocida de la marca personal. Entonces la marca personal se trabaja más desde tu actitud, tu mensaje, tu convivencia con tu público. Por ejemplo, si tú hablas de desarrollo personal y en todas tus presentaciones públicas, en tus libros, en tus redes sociales, si siempre estás hablando de desarrollo personal, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque toda la gente que conozca va a decir, bueno, pues es que Tisha es experta en temas de desarrollo personal, porque es lo que siempre les digo. Por ejemplo, si habláramos de Barack Obama, Barack Obama es una marca personal muy poderosa, muy fuerte. No tiene un logotipo Barack Obama. ¿Y qué es lo que pensamos cuando escuchamos a Barack Obama? Pues usualmente la gente piensa en una persona muy capaz, piensa en una persona muy centrada, una persona con valores, y eso es la marca, ¿no? Es la sensación, es el pensamiento que queda después de conocerlo. A lo mejor no lo conocemos en persona, pero sus acciones, sus hechos, el cómo lleva su familia es un tema pues muy conocido de esta persona, de Barack Obama.
así como sus logros, ¿no? Como el llegar a ser presidente, que es lo más conocido de él. Pero, o sea, cuando te dicen Barack Obama, no dices, el presidente de Estados Unidos, sino dices, es una persona con valores, es una persona inteligente, es una persona de paz. Entonces, esa es la marca personal de Barack Obama. Entonces, las marcas, bueno, no, ya iba a ser redundante, pero mejor lo dejamos hasta ahí. Y tú dime si quedó claro o igual desgranamos un poquito más. No, hasta ahí quedó claro. A mí me quedó claro y yo espero que también a nuestra audiencia, yo sé que ya le quedó claro para poder diferenciar, porque casi siempre se habla de esta parte de lo que es la marca personal. Y gracias por aclararlo, ¿no? Porque de verdad sí hay una diferencia. Y eso sí me gusta bastante. Entonces, ahora, después de esto que nos acabas de mencionar, también estaba yo viendo que te has desempeñado como consultor de esta marca, identidad de marca para emprendimientos y para empresas. ¿Cómo es que tú llegas a esta parte? Y también empiezan una serie de talleres, de pláticas con muchos más emprendedores. ¿Cómo se va generalizando toda esta parte para poder llegar a más personas y sobre todo me imagino que también para hacer esa conexión y poder ayudar a aquellos que están empezando, me imagino que en esta parte de su emprendimiento? Sí, claro. Mira, en ese sentido, creo que ahí podríamos empezar a hablar sobre desarrollo personal, porque a mí no me gusta estancarme. Soy una persona que siempre está tratando de aprender cosas nuevas, de experimentar cosas nuevas, de encontrar mis límites y superarlos. Entonces, pues una primer fase de avanzar en lo que yo hago en el tema del diseño es que no me conformé con ser diseñador gráfico y punto, sino que investigué y todo eso que acabo de hablar para llegar a entender y a trabajar en lo que es la identidad de marca. Entonces, esto yo lo empiezo a trabajar con clientes de manera freelance. Empiezo a buscar clientes, a platicarles, a trabajar con ellos, pero eso también tiene un tope. Por ejemplo, no puedes trabajar con muchas empresas al mismo tiempo porque pues, eres una persona que tiene un tope, ¿no? O sea, el día tiene 24 horas, pues por más que quiera, pues no voy a poder abarcar a tantos clientes como yo quisiera. Entonces, el siguiente paso es hacerlo diferente, ¿no? O sea, no ejecutarlo yo, sino usar mis conocimientos. Lo que yo pensé fue usar mis conocimientos para, de alguna manera, llegar a muchas más personas de las que estaba llegando. Y lo que se me ocurrió fue esto, ¿no? Dar talleres, pláticas, para poder explicar estos conceptos y poder ayudar a emprendedores, que tal vez puedo sentar a 20, 30 emprendedores y explicarles cómo funciona en, no sé, 6 horas, por ejemplo. Hago un taller de 6 horas y le explico a mucha más gente que tratar de hacerlo uno por uno. Entonces, esa fue como mi motivación para llegar a este siguiente nivel. Evidentemente, pues hay que tener otro tipo de habilidades. Simplemente con saber diseñar no es suficiente, ¿no? Con saber conceptos no es suficiente. Empiezas a enfrentarte a hablar en público, a enfrentarte a la oratoria, a cómo conectar con la gente, ¿no? Cómo saber si realmente lo que estás diciendo lo está entendiendo el público o no. Esto yo lo he practicado con gente de manera presencial. Eso es como yo lo puedo detectar. O sea, después la cara y sabes si estás entendiendo o no. Sí.
Y también por eso es que ahorita, como no estamos viendo a nadie, también la pregunta, ¿no? Si es claro lo que digo o tengo que explicar o extenderme en algún punto, porque como no veo al público, pues entonces, pues mejor preguntar, ¿no? Para que el mensaje pueda ser claro. Y bueno, una vez teniendo las habilidades, pues como todo, hay que pagar el precio del novato y pues hay que empezar, ¿no? Por donde se pueda, ¿no? Y recuerdo que la primera plática que di sobre estos temas, las di a mis amigos, me junté, que en esta ocasión recuerdo que eran alrededor de 6, 8 amigos míos. Me renté un espacio en el World Trade Center de aquí de la Ciudad de México. Digo, para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y sentirme lo más profesional posible. Era como una práctica, pero llevada al máximo. Entonces me renté mi espacio, junté mis amigos, hice mi plática y pues ahí a recibir el feedback y seguirle, ¿no? A buscar los espacios. Pues ahí vamos en el camino, seguimos avanzando en ese sentido. Oye, y hablando de este primer taller, de esta primera plática que diste, porque lo más difícil es dar ese primer paso, ¿verdad? Entonces me imagino que como todos, en algún momento hacer eso, dar ese primer paso es complicado, están los nervios, ya sabes, ¿no? Toda una serie de emociones de repente que vienen. ¿Cuál fue esa experiencia? Si sentiste algún nervio, si de repente dijiste, ay no, ya no quiero entrar a escena, ya no quiero dar este taller o esta plática. ¿Cómo fue esa parte? Coméntanos tu experiencia, porque ese primer paso es muy, muy importante. Sí, claro, por supuesto que es importante. El nervio siempre existe. Incluso yo he platicado con gente que hace presentaciones mucho más grandes, con mucho más experiencia, y lo que te dicen es, pues el nervio nunca se quita, ¿no? Y curiosamente, si no tienes esos nervios antes de entrar, pues es porque ya no te está llamando la atención, ya no te está apasionando tanto como debería, ¿no? O sea, si no sientes nada, pues es una señal de que tal vez deberías hacer otra cosa. Por un lado. Por otro lado, a mí los escenarios, el hablar en público, el tener estos acercamientos, a mí me encantan. Y desde siempre me ha encantado. En algún tiempo armé una banda de música. Yo tocaba el teclado, escribía las canciones, es como una de mis lados donde explotaba la creatividad. Y el hecho de salir al escenario es algo que hasta lo deseo, ¿no? O sea, los nervios son hasta como de que qué padre que va a pasar esto. Entonces, en mi caso es algo que disfruto, es algo que me gusta, esa adrenalina, la disfruto mucho, pero también entiendo que hablar en público es uno de los miedos más grandes en las personas, ¿no? Hay estudios, no recuerdo exactamente el dato, pero hay estudios donde se demuestra y donde la gente dice que uno de los miedos más grandes es hablar en público. Entonces, sí. Pues ahí es más bien entender el miedo y saber manejarlo. El miedo no se puede desaparecer. Es algo que debemos aceptar y que debemos hasta cierto punto de disfrutar, porque pues es una emoción, como muchas emociones que tenemos como seres humanos. Es más bien profundizar, entender el miedo y saber cómo manejarlo, cómo usarlo a mi favor. No sé si quieras que profundice un poquito más en mis ideas sobre el miedo o quieres que vayamos por otro camino.
Mira, sí me gustaría que nos dieras tu concepto acerca de esa parte de cómo tú manejas el miedo, porque todo mundo actuamos totalmente diferente. En esa parte sí me gustaría, si te llega de repente a ti el miedo, ¿cómo haces tú para controlarlo? Si te ha pasado de repente que no, ya no quiero hacerlo, y cómo lo haces para poder enfrentarlo, porque yo sé que hay muchas personas emprendiendo, queriendo hacer cosas, pero a veces no se atreven a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Claro. Ok, bueno, pues mira, primero hay que entender que el miedo es un mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa se desarrolla cuando, pues en épocas muy antiguas, ¿no? Cuando todavía no éramos seres humanos como tal, sino más bien como la época del hombre de las cavernas. Uh-huh. El hecho de sentir miedo era muy útil para proteger la vida. Si había un tipo de peligro, sentías miedo y salías corriendo y preservabas la vida. Pero si te sentías muy valiente, era muy probable que perdieras la vida porque pues, a lo mejor era un incendio, a lo mejor era algún animal salvaje. Entonces, por selección natural, las personas, los hombres de las cavernas que tenían miedo, eran los que sobrevivían. Y entonces, al vivir más tiempo, pues también era más probable que tuvieran descendencia. Por eso es que al día de hoy tenemos esa sensación de miedo, ¿no? Cuando sentimos miedo, nos ponemos pálidos porque la sangre del cuerpo se manda en automático. Todo nuestro cuerpo, el cerebro, el corazón, todo, mandan la sangre a las piernas para salir corriendo, para prepararnos para correr. Entonces, es un mecanismo de defensa que tenemos desde hace muchísimos años. Y pues tenemos que entender eso, ¿no? Es muy difícil pelear contra siglos de evolución. Entonces, si queremos decir, no, es que yo no siento miedo, pues va a ser mucho más difícil que decir, sí tengo miedo, reconozco mi emoción y buscar formas de manejarlo, ¿no? Ahora, las formas de manejarlo. Yo lo clasifico, al miedo lo clasifico en dos tipos de miedo. Uno es miedo paralizante y otro es miedo movilizador. Uh-huh. Por ejemplo, si te dicen, esto pasa mucho como en la etapa de la secundaria, ¿no? Cuando estás muy jovencito y la niña que te gusta te acerca y te dicen, mira, ahí va la niña que te gusta, háblale, y te quedas así como preparado y no te sale ni una palabra, vamos a dejar ese ejemplo, ¿no? Que es que no puedes hablar, no se le puede acercar, eso es un miedo paralizante. Y en cambio, si vas por la calle y te sale un perro con espuma en el hocico y te está ladrando y viene por detrás de ti, pues no te vas a quedar parado a ver qué pasa, ¿no? Ahí claro. Vas a salir corriendo. Entonces, ese es un miedo movilizador. Y la manera en la que yo creo que podemos gestionar nuestros miedos es con más miedo. O sea, en lugar de tratar de evitar tener miedo y decir yo soy muy valiente y no tengo miedo, sino más bien es generar más miedo. Este es un concepto que escuché de Jürgen Klarik y pues la verdad es que lo he experimentado, lo he puesto en acción y pues por supuesto que funciona, ¿no? El hecho de encontrar un miedo más grande hace que te muevas. Pues a primero identificas si tienes un miedo paralizante o un miedo movilizador y luego buscas el miedo contrario. La voy a explicar. Vamos a suponer que tienes que vender un producto. Estás vendiendo, no sé, bálsamos para el cabello. Uh-huh.
y los bálsamos para el cabello los pueden comprar las estéticas para sus clientes. Entonces ya sabes que si vas a la estética y ofreces estos bálsamos, los puedes vender y hacer crecer tu negocio. Pero te da mucha pena, te da miedo entrar y que te rechacen o presentarte con alguien que no conoces. Eso es un miedo paralizante. O sea, no estás pudiendo hacer algo que necesitas o quieres hacer. Entonces, ahí buscas un miedo que sea movilizador. Por ejemplo, tengo un hijo y si no vendo, pues mi hijo no va a comer. O sea, necesito dinero para llevarle de comer a mi hijo o mi hijo se queda sin comer. ¿Qué me da más miedo? ¿Presentarme con una persona que no conozco o que mi hijo se quede sin comer? Pues evidentemente el miedo de que tu hijo pase hambre o que pase pañales o lo que sea, pues es un miedo más grande. Y entonces ahí eso te va a mover. Vas a sentir más ganas de que tu hijo esté bien y no te va a importar tanto si te rechazan o si lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo he aprendido a gestionar el miedo. Y ¿sabes qué? Gracias por comentarlo. Y para todas las personas que nos están escuchando, lo que acaba de decir Cristian es muy, muy cierto. Cuando te pones a pensar y dices, a ver, yo tengo miedo, pero ¿qué me está dando más miedo? Y acabas de poner un ejemplo fantástico de entro, vendo, el rechazo o mi hijo se queda sin comer. Entonces te genera todavía más miedo. Y me hiciste recordar a Nando Parrado, uno de los sobrevivientes de los Andes, que él en una conferencia dijo que el miedo te ayuda, pero el pánico te paraliza. Entonces ves que, bueno, sabemos todo lo que pasó en esta, cuando se estrelló el avión y se quedó ahí atrapado en los Andes. Entonces él decía, es que sí, tengo miedo, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me da miedo morir aquí, porque yo estoy bien y de ver a las personas que estaban muriendo. Entonces decía, no, yo tengo que intentar y voy a hacer algo por salir de aquí, porque si yo me quedo aquí, entonces aquí me voy a morir. Y él decía, yo no quiero morirme. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Agarró y se fue. Y encontró. Entonces es el ejemplo también, ¿no? Que me encantó, porque eso es verdad. Cuando te pones a pensar qué es lo que te está generando ese miedo, entonces dices, wow, lo tengo que enfrentar, porque si no me muero, o si no mi hijo se queda sin comer, y así entre muchas otras cosas. Entonces, gracias por compartirnos esa parte de cómo es tu concepto acerca del miedo, porque a veces todavía, muchas veces no alcanzamos a entender esa parte. Entonces, para mí, pusiste uno de los ejemplos maravillosos y yo sé que muchos lo van a escuchar y lo van a poner en práctica. Ahora, me gustaría como que irnos un poquito más adelante, porque yo mencioné, de hecho, en la bio que yo estaba leyendo, tú ahora, por ejemplo, tú eres conductor de un programa para emprendedores. ¿Y cómo tú llegas a esa parte de la conducción? Coméntanos, que también es algo bien, bien interesante. Ok. Ese tema viene un poco a raíz de la pandemia. Yo entro a hacer mi programa en épocas de pandemia, un poco porque pues no había mucho que hacer. Recuerdo que hubo un primer pico, al menos aquí en mi ciudad, así fue, hubo un pico en la pandemia de aproximadamente 3 meses, donde todo se paralizó. No había absolutamente nadie en la calle. Y todo empezó a ser en línea, reuniones en línea, platicar. No había mucho que hacer porque pues no había trabajo. Y entonces yo empecé a participar en networking, virtuales obviamente,
y a conocer pues muchos emprendedores, muchos empresarios, más de los que ya conocía por mi trabajo. Y entre todas estas personas que conozco, conocí a Gloria, y ella, Gloria Ocaña, y ella me comenta de su proyecto, de que están haciendo un radio en línea, y pues fue como, o sea, no era realmente algo que yo buscara, no era realmente algo que yo estuviera planeando, o que fuera un paso lógico en las cosas que yo hacía, sino simplemente me presentaron la oportunidad y dije, ¿por qué no intentarlo? O sea, no tengo mucho que hacer ahorita, pues no hay trabajo, no puedo salir, no puedo hacer nada. Entonces, pues dije, bueno, lo voy a probar como un experimento, ¿no? Como a ver qué se siente hacer un programa de radio por internet. Y pues buscando la temática, dije, no, pues voy a hablar con empresarios, voy a hablar con emprendedores, pues es el tipo de gente con el que trabajo, conozco del tema, entonces pues vamos a hacer esto. Y resulta que yo había pensado hacerlo por 3 meses, como un experimento, y ahorita ya voy a cumplir el año. El programa fue pues del agrado del público. He recibido felicitaciones tanto de parte del público como de la gente de la estación, de mis colegas de la estación, y pues la verdad es que a mí me gustó hacerlo. Es una oportunidad de apoyar a los empresarios y a los emprendedores, porque les ofrecen un espacio donde pueden platicar de lo que saben o de lo que hacen. Y para mí, pues es una oportunidad de conocerlos un poquito más, o de conocer gente nueva, y pues la verdad es que me encantó, funciona, y pues bueno, ahí estoy. Que creo que eso también es una de las cosas donde la creatividad influye. La creatividad de una forma muy, digamos, explicarla de una forma muy escueta, es como unir 2 cosas que no tendría sentido unir. Por ejemplo, ponerle llantas a una maleta, ¿no? Hoy en día, una maleta que no tiene llantas, pues es como inconcebible, pero hace muchos años las maletas no tenían llantitas, y entonces las llantitas eran para otras cosas, ¿no? Y a alguien se le ocurrió mezclar las llantitas con la maleta, y fue un hitazo, y es algo muy, un descubrimiento, un invento que es muy útil. Entonces de repente así pasa en mi vida, ¿no? De repente como que mezclo una cosa que no tiene nada que ver con lo que hago, y ¡pum!, sale algo que funciona. Muchas veces no, pero algunas veces sí. Y eso es algo maravilloso, porque finalmente es parte de la creatividad, ¿no? Y aunque haya muchas personas a lo mejor haciendo radio, haciendo podcast, ¿no? Siempre va a quedar esa parte de lo que tú eres, ¿no? De ya la gente ya te empieza a identificar, y eso es algo que a mí también me gusta. Entonces no hay como tanto esa competencia, sino que realmente voltees a ver tu trabajo y lo que tú eres capaz de hacer, ¿sí? Y empezar a crear. Para mí es algo maravilloso de cómo los seres humanos empezamos a crear y a hacer cosas nuevas y cosas diferentes, y cosas que ya finalmente las personas nos van identificando tal y como nosotros somos, y es eso que tú tienes, que nadie más lo puede tener. Entonces ya se está generalizando en ti y en todos, en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso es que los espacios se abren cada vez más a este tipo de aprendizajes, de enseñanzas, de poder emprender, pero sobre todo de poder expandirnos más, y que nuestra mente dejarla que explore más allá, que a veces nos encerramos en nosotros y a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que realmente podemos llegar a ser. A mí me ha encantado esta
charla, Cris, que tú has venido a darnos, porque de verdad es maravilloso poder seguir aprendiendo todo esto que tú acabas de mencionar. Si alguien está interesado, por ejemplo, en saber un poquito más de esa identidad de marca y todo lo que tú haces, ¿en dónde te pueden encontrar? Ok, me pueden encontrar en mi sitio web, que es cristiancasares.com. Ahí hay un botón para el WhatsApp. También me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok, como @identidad de marca. Aquí es todo con una sola D, o sea, es junto, identidad de marca, pero identidad de, ahí solamente tiene una D. Ok. Y en mi canal de YouTube, como Cristian Casares. Wow, pues muchas gracias de verdad por toda esta charla. ¿Y con qué nos dejas el día de hoy, Cris? Pues mira, yo creo que algo importante que tú acabas de mencionar es que no nos encerremos, que no se nos cierre el mundo. Cuando tienes un problema económico o del que sea, vamos a hablar o poner de ejemplo un problema como que perdiste tu empleo. Es que me corrieron, es que pues yo nada más sé hacer esto, no sé, soy contador y pues si pierdo mi empleo lo pierdo todo y ya no sé qué hacer y ya no encuentro la salida. Y no, eso no es cierto, para nada es cierto, ¿no? Traten de investigar, traten de leer, traten de divertirse, de hacer cosas diferentes a las que usualmente están acostumbrados. Intenten hacer algo que odien. No sé, por ejemplo, si odian bailar en público, dense una oportunidad y busquen la forma de hacerlo, de bailar en público. Porque todas estas experiencias y todos estos conocimientos que parecen que no te sirven para nada o que no quieres hacer por alguna razón, en algún momento de tu vida te van a ayudar. Y te pueden abrir nuevas posibilidades, te pueden abrir nuevos caminos que tú el día de hoy te estás cerrando por no querer experimentar otra situación. Maravilloso. Gracias por compartir ese hermoso mensaje que finalmente lo necesitamos también, ¿no? Para darnos cuenta de la persona que realmente somos. Pues muchas gracias, mi gente bonita, por haber escuchado este episodio. También nos vemos por allá en Instagram como Tisha Marley, que es Tisha Marlays _MAC_Mac. Así es que nos vemos también por allá. Muchas gracias y no se olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda darse a sí mismo, y de que se den cuenta que son únicos, que son únicas y que tienen todo el potencial para poder seguir adelante. Muchas gracias, gracias infinitas, les dejo todo mi cariño y nos escuchamos hasta la próxima. Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras, y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú No Eres Invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.